Levanta tu Biblia mientras yo encuentro la mía, que alguien no tomó de aquí. No sé si mi hermana Citlari no sabe, no. Ok, ya la vi, perdón, es que la tienen en... Ahí está, gracias. Es que estaba de esta forma. Gracias a Dios. Levanta tu Biblia y vamos a decir con convicción y con denuedo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Yo también declaro que jamás serás el mismo. Gracias. Gloria a Dios. Y tenemos, ahí está, gracias a Dios. Y ahí tenemos en las pantallas el tema de esta noche. El primer tema de 2013 se llama la paciencia. Y pon atención, porque si Dios ha querido que estés en esta noche, es porque quiere bendecirnos este año. Y la paciencia es y será a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo en este año, ingrediente necesario para poder recibir las promesas de Dios en tu vida. Ingrediente indispensable. Amén. Así que lo vamos a basar en el pasaje que está en Santiago, capítulo 1, verso 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El domingo estuvimos hablando de alegría. Te estuve hablando de que la alegría es una muestra de que tienes fe. Si no tienes alegría, entonces no tienes fe. Si estás triste, preocupado, enojado, si estás molesto por alguna situación, entonces muestra que no tienes la suficiente fe para vencer el problema que estás enfrentando. La alegría, hermano, la molestia es, o el enojo acerca de un problema o de una situación, muestra que creo que la situación puede llegar a afectar mi vida, en vez de creer que soy más que vencedor en cada área que yo enfrente, en cada área que yo vivo. Así que cuando estás molesto por algo, cuando estás enojado, estás mostrando que no crees lo que la palabra de Dios dice acerca de ti, acerca de tu familia, acerca de tu ministerio, acerca de tu negocio. Por eso te molestas, porque si creyeras no te molestarías, seguirías alegre. Amén. Cuando te preocupas por lo mismo. Tienes miedo de que la promesa de Dios no se cumpla y que las amenazas del mundo, de las circunstancias, puedan cumplirse en tu vida. Vimos acerca de que Nehemías 8:10 nos dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Estar alegres te produce una fuerza espiritual para soportar cualquier situación. Y vimos también cómo los levitas iban con la gente y cuando la encontraban triste le decía: cállese. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso. Cállese y alégrese. Así. ¿Sí? Y yo te dije, hermano, esposo, que cuando tu esposa esté triste ya sabes cómo alegrarla. Cállese, alégrese, órale. Y vas a ver qué contenta se va a poner inmediatamente. ¿Sí? De esa manera dice que la gente salió, compartió lo que tenía que compartir con los demás y se fueron muy contentos a su casa porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Esto nos habla de alegría. La alegría de creer lo que Dios nos ha prometido por encima de lo que las circunstancias nos muestran. Ahora,
Santiago nos está hablando acerca de que debemos de estar alegres cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la alegría, como te lo acabo de decir, nos da una muestra de que creemos más lo que Dios nos ha prometido que lo que el mundo nos está mostrando, que lo que las circunstancias están presentando o que lo que las personas nos están diciendo. Por eso podemos estar en medio de las pruebas contentos, porque aunque tengamos escasez, sabemos que Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Así que estamos contentos, no por el problema, sino por la promesa. No me importa el problema, sé que tengo una promesa. Amén. Ahora, dice que debes permanecer en alegría, tengas por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo, dice el verso 3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, tienes que saberlo, sí, conocerlo, enterarte, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, que para que yo pueda estar en alegría en una situación negativa, en una situación adversa, necesito saber que la prueba, el problema, la situación adversa que estoy enfrentando va a producir en mí algo, va a obrar paciencia en mi vida. Ahora bien, necesito saber más acerca de la paciencia para poder tener la alegría en medio de la situación adversa. Así que si no conoces de la paciencia, si no sabes acerca de ella, será imposible que permanezcas en alegría en medio de la situación difícil. Dios nunca te pediría que hicieras algo que fuera imposible de hacer para ti, a menos que Él te hubiera dado la habilidad de poder realizarlo. Dios nos ha dado fe, y esa fe nos hace posible alcanzar cada una de las promesas. Cuando tú escuchaste la promesa de salvación, Dios te regaló, puso en ti una medida, la medida de fe. Mira cómo dice Romanos 12:3. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno nos repartió una medida de fe. Es la misma medida que te dio a ti, la misma medida que le dio al pastor Javier, la misma medida que le dio a tu servidor. A nadie le dio más que a los demás, por eso se llama la medida de fe. Si no dijera una medida, como diciendo una a unos y otra a otros, pero le llama la medida de fe, la misma que es para todos, ¿sí? Esa fe te ayuda a poder mantenerte firme en la palabra de Dios en medio de situaciones difíciles. Ahora, la medida de fe no será suficiente. Requieres aumentar tu fe, requieres fortalecer tu fe, fortalecer tu espíritu. Eso lo vemos en Romanos 10:17. Mira, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Así que no solamente tienes la medida de fe, sino que tienes la palabra de Dios para hacer crecer la fe que te fue dada. De esta manera, cada vez que yo escucho la palabra de Dios, estoy añadiendo a mi corazón fe, obviamente siempre y cuando la ponga en práctica. Cada vez que yo escucho palabra de Dios y la obedezco, entonces estoy añadiendo fe a mi espíritu, a mi corazón, a mi vida. ¿Sí? Tuve la medida de fe, pero estoy añadiendo palabra de Dios que me hace aumentar la fe. Ahora bien, la palabra nos dice, hermano, que la fe no puede trabajar si no hay amor. ¿Es cierto? Porque Dios es amor. Es decir, para que la fe pueda trabajar, necesitas que Dios esté presente. Si Dios no está presente, entonces no podrá trabajar. Por eso la fe obra por el amor, obra por Dios. Pero también, hermano, necesitas entender
que una de las características del amor es que el amor es paciente. Amén. Primera de Corintios 13:4, lo vamos a ver en la Nueva Versión Internacional. El amor es ¿qué? Paciente. Así que la fe obra por el amor. ¿Cómo sé que estoy teniendo amor? En que soy paciente. Amén. No tienes paciencia, entonces no estás viviendo en amor. Amén. Entonces tu fe no obrará. La fe obra por el amor y el amor es paciente. ¿Sí? Ser impaciente es una muestra de que no tienes amor, y sin amor tu fe no obra, o no podrá obrar, no podrá trabajar para ti. Por eso, hermano, Pedro la menciona dentro de las características que debemos de añadir a nuestra fe. Déjate menciono, disculpa que esté usando tanta palabra de Dios antes de continuar con el mensaje, pero es necesario. Segunda de Pedro 1:5 en adelante, mira. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Si dice que pongas toda diligencia, ¿qué quiere decir? Que te esfuerces, que hagas algo, ¿sí? Así como eres diligente para el trabajo, así como eres diligente para lo que te gusta, ustedes también pongan toda diligencia. Por eso añadan a la fe, ¿qué cosa? Virtud. ¿Qué es añadirle a la fe virtud? Ok, ¿crees la palabra de Dios? Pues tus obras que muestren lo que dices creer. Virtud es una persona que obra correctamente, es una persona virtuosa, ¿sí? Añádele a lo que dices que crees, acciones. A la virtud añádele ¿qué? Conocimiento. Crece. Llénate de palabra de Dios. No solamente escuches palabra de Dios cuando vienes a la iglesia. Internet está lleno de palabra de Dios. Solo ten cuidado. No todo lo que está ahí es correcto. No todo lo que está ahí es bueno. No todas las personas que dicen predicar la palabra realmente predican la palabra. Así que nada más toma tus precauciones y escucha palabra de Dios constantemente. Enlace es una muy buena, contrariamente a lo que piensen muchos, es una muy buena fuente de llenarte de palabra de Dios. Hay algunas cosas que tal vez no están 100% correctas, pero tampoco son tan dañinas. Y Dios te va a dar la sabiduría para saber distinguir los muy pequeños detalles que podemos encontrar. Ahora bien, añádele conocimiento. Y al conocimiento, dice el verso 6, añádele ¿qué? Dominio propio. ¿Y al dominio propio qué? Paciencia. Al dominio propio, paciencia. Te he hablado del amor, te he hablado de la paciencia y te estoy hablando ahora del dominio propio. Lo que estos tres que te menciono no son otra cosa sino manifestaciones del fruto del Espíritu. Amén. El fruto del Espíritu, hermano, es para tener control de tu alma, de tus emociones, y de esta manera la fe pueda trabajar. ¿Sí? Dios quiere que tengas dominio propio, porque para poder desarrollar paciencia primero necesitas dominio propio. Ya lo tienes. El fruto del Espíritu manifiesta dominio propio en tu interior. Te puedes dominar, puedes tener control. Dominio propio también quiere decir autocontrol, o también quiere decir una mente dominada. Eso es lo que quiere decir dominio propio. Y eso te va a ayudar a ser paciente. ¿Sí? Estos son frutos del Espíritu. Mira, vamos a verlos también. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Hemos hablado del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad. Hemos hablado de la fe, de la mansedumbre y de la templanza. Para poder decir que estás teniendo fe y para que puedas asegurarte que Dios cumplirá sus promesas en ti, debes estar manifestando estos frutos en tu vida. Si estás en amor, habrá alegría, tendrás paz, tendrás paciencia, serás bondadoso, serás benigno, ¿sí? Tendrás fe y tendrás mansedumbre y templanza.
es decir, dominio propio. Todo esto es una muestra de que tienes fe. Si hay algo contrario a lo que te acabo de mencionar, entonces muestra que no estás creyendo realmente, porque si no tienes paz, quiere decir que no estás creyendo. ¿Sí? Si no tienes amor, estás en egoísmo, y el egoísmo es una forma de miedo. ¿Sí? Ahora, todo esto es necesario para que tu fe pueda trabajar sin ningún problema. Si no tienes paciencia, mi hermano, mi hermana, vas a terminar renunciando a cosas que no tenías que haber renunciado. Vas a terminar perdiendo promesas que Dios estaba a punto de cumplir en tu vida. La paciencia, mi hermano, te hace conquistar áreas emocionales en tu vida. Lucas 21:19 nos muestra, por favor, Lucas 21:19. Con vuestra paciencia, ¿qué cosa? Ganaréis vuestra alma. Con la paciencia que tengas, podrás dominar tu alma. Cuando dices que crees en medio de un problema, en medio de una situación adversa, en medio de la escasez, de la enfermedad, en medio de una situación complicada, la paciencia te ayuda a controlar tus emociones, tu alma, perdón. Tu alma está compuesta de mente, emociones y voluntad. Te controla tus pensamientos, controla tus emociones, controla tus decisiones, eres paciente. ¿Sí? La paciencia te ayuda a controlarlo. Mientras otros se desesperarían al ver que la promesa no se cumple, tú te mantienes firme y tus emociones no te controlan a ti, porque la paciencia las controla a ellas. La paciencia, hermano, no es otra cosa más que constancia. Seguir siendo el mismo cuando las cosas marchan bien que cuando las cosas marchan mal. ¿Sí? Eres una persona que declara palabra de Dios cuando todo marcha bien y se la pasa diciéndole a los demás qué hacer cuando las cosas marchan bien y en la vida de los demás las cosas marchan mal. O es alguien que en las circunstancias buenas habla palabra de Dios y en las malas habla los problemas que enfrenta. ¿Qué tipo de persona eres? No estás controlando tu alma. Controlar tu alma, hermano, es controlar o conquistar esa sensación de abandono cuando sientes que Dios no está, que Dios no está respondiendo a la oración. ¿Alguien se ha sentido así? Que de repente piensas que contigo no se podrá cumplir la promesa. Esa sensación de abandono se puede conquistar a través de la paciencia. ¿Sí? Jesús nunca permitió que sus emociones controlaran su vida. Pablo tampoco lo permitió. Ellos dominaron las circunstancias, dominaron sus emociones, dominaron sus pensamientos, y de esa manera es como la palabra de Dios nos enseña que debemos ser. Debemos dominar nuestros pensamientos. No permitas que tu mente vuele. En vez de esperar lo mejor, esperas lo peor. Tu mente vuela, no tienes control de ella. Si tuvieras paciencia, controlarías tus pensamientos. Si no aprendes a controlar tus emociones a través de la paciencia te hará retroceder, te hará renunciar. La paciencia es el equilibrio justo entre ser un cristiano emocional o un cristiano espiritual. Eso es lo que define a una persona, a un cristiano, la paciencia. Es paciente, todo se muestra en contra, quiere renunciar. La paciencia es lo que va a definir. ¿Eres un cristiano emocional? Lo tengo que decir así, carnal. ¿O eres un cristiano espiritual? ¿Sí? No existen los cristianos carnales, hay cristianos que actúan de manera carnal, de manera emocional, en vez de actuar de manera espiritual. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Ahora, Dios siempre va a cumplir su promesa en ti.
Rara vez lo hará según tu reloj, pero siempre lo cumplirá y siempre lo hará de la manera que te beneficiará más. Amén. Dios siempre cumplirá su promesa. Siempre. Lamentaciones 3:26, lo voy a leer en la Biblia, lenguaje sencillo, nos habla de eso y dice, es bueno esperar con paciencia que Dios venga a salvarnos. Es bueno, ¿sí? Es bueno. Pero ¿cuándo? Dice uno, ya. No, no es de acuerdo a lo que tú piensas, a lo que tú esperas, de acuerdo a lo que tú crees, sino de acuerdo a lo que Él sabe que es mejor. Amén. Tu tiempo no es su tiempo. Amén. Es bueno esperar. Sí, ya llegó el embargo, ya se están llevando las cosas y tú habías declarado que Él supliría tus necesidades. Porque no está cumpliendo. Es bueno esperar que Dios venga a salvarnos. Amén. Así que la paciencia, mi hermano, es lo que nos define como cristianos. Y es lo que hace a un cristiano maduro de un cristiano inmaduro. La paciencia define también quién y quién no es un siervo de Dios. Permite mostrártelo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 6. Demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida limpia, ¿sí? Con nuestro entendimiento, con nuestra ¿qué? Paciencia y con nuestra bondad. Lo hacemos por el Espíritu Santo, por nuestro amor sincero, ¿sí? Tu paciencia hacia los hermanos habla de que eres un siervo de Dios. Tu impaciencia habla de que te falta madurar en algunas áreas de tu vida para poder ser considerado un siervo de Dios o para que los demás se den cuenta que eres un siervo de Dios. Lo eres, pero si desarrollas paciencia, los demás lo notarán, te respetarán. Amén. Alguna vez un hermano me dijo, le dije, hermano, usted va a quedarse a cargo de tal líder, de tal ministerio, usted es el líder. Y dijo, pues dígale a los hermanos que yo soy el líder para que me obedezcan. Yo le dije, no, hermano, ni siquiera para mí lo digo. Yo no les digo, yo soy el pastor, así que obedézcanme. Yo no hago eso. Yo lo que hago es amar a las personas, tenerles paciencia, les enseño, les ministro, y eso es lo que hace que me respeten. ¿Quiere que lo respeten? Deles algo y ellos solitos lo van a buscar. ¿Sí? ¿Cuántos saben que no necesitaría yo, si trajera $1,000,000 para cada uno de ustedes y decirles, hermanos, por favor, espérense, ahorita voy a ir hasta allá con ustedes a darle $1,000,000 a los primeros que estén al frente, son a los primeros que les voy a dar. Si no alcanzo con los de atrás, pues ni modo, ¿para qué se sentaron hasta atrás? ¿Qué harían los de atrás? Pasarían corriendo. O sea, no necesito irlos a buscar. Solitos vendrían corriendo. Estarían aquí en primera fila. Lo mismo pasa cuando le das algo a la gente te brinda el respeto, te brinda el amor. Amén. Te da el reconocimiento de siervo de Dios. Y estoy hablando aquí con todos ustedes que son siervos de Dios. Amén. La paciencia es lo que la gente debe de ver en nosotros. Seamos pacientes. Ahorita también te voy a hablar paciencia acerca de la fe, pero te quiero hablar de algunas cosas que son muy buenas y que harán de tu vida un cambio que provocará mayores bendiciones para ti, para tu llamado, tu ministerio, para tu negocio, amén, para tu familia. Ahora bien, si la impaciencia es lo que te domina, todo eso va a afectar a tu gente. Y me refiero a tu familia, a tus clientes, a tus hermanos en Cristo, a la gente que Dios puso bajo tu ministerio. Y lo que en años pudiste construir se puede perder en unos cuantos segundos solamente por la impaciencia. ¿Amén? Bueno, no amén de que se vaya a destruir, pero sí es entendible. ¿Sí? Así que la paciencia, mi hermano,
no, es necesaria para poder desarrollar buenas relaciones entre los hermanos, entre los clientes, entre la familia. ¿Sí? Déjame decirte, últimamente había puesto poca atención en la paciencia y eso generó cierto roce en nuestra familia. ¿Por qué? Porque es un asunto que debe de estar ahí siempre, constante. Amén. Así que la familia te ayuda a desarrollar buenas relaciones. Mira, Proverbios 25:15. Este es muy interesante, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Sí? Cuando tienes paciencia con alguien, ¿sí? O en alguna situación, aún con la autoridad, y mostrar paciencia puede provocar que la autoridad trabaje en tu favor. Amén. Solo requieres paciencia. Lo siguiente también es importante, y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. ¿Alguien te ha hablado alguna vez de tal manera que te lo pidió con tanta bondad, con tanto amor, algo que tú no estabas dispuesto a hacer y que la manera en que te lo pidió fue imposible decirle que no? Y uno dice, ah, ¿sí? De repente uno dice, no, si viene ese hermano conmigo yo le voy a decir que no. Pero el hermano viene con una actitud tan correcta, tan respetuosa, tan llena de amor, que de repente agarra uno y dice, sí. El otro hermano, no que no le ibas a apoyar, no que le ibas a ayudar, y dices, me lo pidió de tal forma que no pude decirle que no. ¿Sí? Tenía, no voy a decir el nombre porque muy probablemente sea conocido, es un muchacho muy conocido en la ciudad, pero yo tuve un alumno que tenía la característica de ser el más inquieto de la escuela. Nadie podía con él. Era un muchacho que siempre estaba hablando con otros, nunca ponía atención, pero cuando le decías, fulano, ¿qué dije acerca de esto? Te repetía literalmente lo que habías dicho, aunque no te volteaba a ver. Y de verdad sorprendía, el muchacho era demasiado inteligente, pero era demasiado inquieto. Entonces nadie lo podía dominar. Y entonces pedimos sabiduría a Dios. Yo me acuerdo que le hablé y le dije, ven por favor, ya iba a decir su nombre, ven acá. Le digo, te pido por favor, mira, tú eres muy inteligente. Y cuando yo digo algo, yo sé que tú lo puedes repetir literalmente, aunque no me prestes atención. Pero la persona que está contigo no es tan inteligente como tú. Si a él le pregunto, él no va a saber nada, porque no pudo poner atención por estarte escuchando a ti. Te pido, si juntos ayudamos a esta persona y le ayudamos a que llegue al nivel que tú tienes. Y me dijo, profe, no me pida las cosas así, porque yo les he dicho a mis compañeros que yo no le voy a hacer caso a ningún profe. Pero cuando usted me pide las cosas así, no puedo decirle que no. Y de verdad, y mi hermano Tony, porque juntos dábamos clase en la misma escuela, te puede confirmar que la directora, la propietaria de la escuela me decía enfrente de los demás profesores, diles a los demás cómo le haces para controlar a este niño. Y yo le decía, hablarle correctamente, hablarle y tenerle paciencia. Ese fue el secreto. Amén. Ahora, la paciencia, mi hermano, te ayuda a comprender, a ser sensible a los demás. De repente a veces me he enojado con alguna situación que pasó por algún hermano. Y de repente digo, no es justo lo que este hermano hizo, o no es justo lo que esta hermana hizo. Pero cuando voy a hablar con el hermano, con la hermana, me doy cuenta y le tengo paciencia, digo, y pregunto, hermano, ¿pasó algo así? ¿Qué fue lo que pasó? Y me empiezan a explicar, y tengo la paciencia de escuchar todo lo que tenga que decirme. Me doy cuenta que la persona tuvo una razón, a lo mejor no correcta, pero sí tuvo una razón en su interior por la que reaccionó de la manera que reaccionó. Y esa paciencia siempre nos va a ayudar a mantener la unidad, a mantener el amor. Mira, Romanos 15, verso 5, en la Nueva Traducción Viviente, nos habla de eso también, que Dios
quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Verso 6. Entonces, verso 6, por favor. Lo tenemos ahí como si fuera un canto. Ajá. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo por tener paciencia. Todo por eso. A veces todo es un malentendido nada más. Y de repente, a ver, hermano, ¿qué pasa? No, es que yo dije así. Hermano, no, a mí me dijo así, yo entendí así, y por eso desde entonces yo he reaccionado así. Y de repente se da uno cuenta que fue un malentendido. Solo necesitas, ¿qué? Paciencia. Paciencia. ¿Sí? Cada persona enfrenta situaciones que también para él son igual de importantes que los problemas que tú estás enfrentando. Amén. También para él son importantes. A veces lo que a ti te preocupa a la otra persona también le preocupa. Y a veces tiene sus situaciones también y por eso reacciona de esa manera. Leía en esta revista llamada Selecciones y decía, todo mundo debería de tratar bien a los demás sabiendo que cada quien está viviendo una batalla. ¿Sí? ¿No sería eso algo justo? Tú estás peleando tus batallas, yo estoy peleando mis batallas, así que te mostraré bondad, te mostraré paciencia, sabiendo que tú también enfrentas batallas. Amén. A veces como que pensamos que nada más nosotros y que los demás no nos entienden porque ellos no están pasando por el problema que nosotros estamos pasando, pero la realidad es que ellos también tienen sus problemas. Amén. Entonces, háblales sabiendo que ellos se enfrentan situaciones difíciles y que ellos se están considerando muy complicadas y que por eso están reaccionando como están haciéndolo. Una persona que reacciona violentamente, reacciona así porque tiene miedo, porque está pasando un momento difícil y tiene miedo de no poder vencer. Por eso cuando tú lo enfrentas reacciona a la defensiva. Tiene tantas batallas, tantas guerras en su corazón, que lo único que sabe hacer es defenderse. ¿Sí? Pero tú como cristiano maduro, que tiene paciencia, sabrás entender y decir, mi hermano está pasando por batallas, Padre, ayúdale. En el nombre de Jesús, no me voy a herir porque sé que mi hermano está pasando por una situación difícil. Efesios 4, 2 al 3 nos habla también de este tipo de relaciones con toda humildad y mansedumbre, soportándoos ¿con qué? Con paciencia los unos a otros en amor. Sopórtalo, sopórtala. ¿Sí? Él también cree en Dios, también ama al Señor. Muchas de las cosas que hacemos no se hacen por maldad. ¿De verdad? Yo sé que en algún momento te habrás sentido herido por un servidor, pero no había en mí el tratar de herir a nadie. Son situaciones que se presentaron. ¿Cierto? Toda persona que está alrededor de nosotros tiene cosas buenas y tiene cosas malas. ¿Sí? Todas. Y todas esas personas que tienen algunas situaciones no muy correctas, no dejan de ser útiles al Señor. Haber dado clases en esta escuela, que créemelo, yo siempre me pregunté por qué trabajé en esa escuela, porque de verdad no era un buen salario, no veían en ningún momento por tu estabilidad ni económica, ni intelectual, ni de ningún tipo. Todo se veía como un negocio en esta escuela. Pero de alguna manera aprendí algo de la persona que era la propietaria de esta escuela. Cuando había alumnos que nadie podía dominar, los profesores decían, ¿por qué no lo expulsan? Expúlsenlo a ese muchacho. No quiere aprender, no le interesa aprender. Y la maestra, que era la dueña de la escuela, siempre nos decía, ¿acaso nada más tienen derecho a la educación los niños que no son inquietos?
¿Acaso los niños inquietos no tienen derecho a progresar? ¿No tienen derecho a salir adelante? ¿Sí? O sea, solamente los bien portados podrán ser alguien en la vida en este país. ¿Y qué será de los que no son muy inquietos? ¿Qué crees que van a hacer mañana? ¿Gente de bien? Entonces, y la verdad, a pesar de que sabíamos que ella lo veía como negocio y por eso no los expulsaba, en el fondo tenía razón. Ahora yo te pregunto, los hermanos en Cristo que vienen a esta iglesia, que son difíciles, que son complicados, ¿no murió Cristo también por ellos? ¿No los habrá llamado Cristo también a algo? ¿Sí? ¿No podrá usarles el Señor aún así con todas sus cosas negativas? No es a mí. De verdad, mi papá no puede creer que yo sea pastor. Mis hermanos tampoco. De verdad, para ellos no puede ser. Así estará la iglesia. De verdad, o sea, para ellos es asombroso que Dios pueda usar a alguien como yo. ¿Sí? Siempre fui considerado el inmaduro de la casa. Sí, mi papá siempre me ponía de ejemplo a mis hermanos, ellos son serios. Ellos van a llegar a hacer cosas grandes en la vida. Tú todo lo ves como relajo, siempre echas broma de todo. Y dijo, nunca vas a llegar a nada con esa forma de ser. Y de verdad, esa profecía estuvo cumpliéndose en mi vida por muchos años. ¿Sí? Y yo trataba de cambiar y no podía. Siempre echaba un chiste o decía una broma. Y yo decía, ¿por qué yo no puedo ser serio? Y por eso cuando yo empecé a percibir que el Señor nos llamó a ser pastor, a ser pastores, yo decía, yo no puedo ser pastor, los pastores son serios. Y yo no soy tan serio. Pero Dios puede usar a cualquiera. Amén. En el nombre de Jesús. Dios quiere usar a esa persona, ¿sí? Que es problemática, que tiene mala actitud, que te presenta situaciones que te producen cansancio. Dios quiere usarlos. ¿No querrá usar el Señor a todos nuestros niños del desayunador? Porque ahí hay varios inquietos. Sí, hay varios tremendos ahí entre ellos. Pero a esos son los que el Señor va a utilizar para entrar a lugares a donde todo el mundo dice, no, ahí no se puede predicar el Evangelio. Ahí nadie quiere aceptar a Jesús. Estos se agarrarán y dirán, ¿cómo no? Ahí vamos a entrar. Cuando digan, no, a los que entran ahí los matan, ellos serán los que entrarán ahí. Vamos a entrar, ¿cómo no? Bendito sea Dios. ¿Sí? Tengo 2 hijos, uno es más tranquilo que el otro es tremendo. ¿No tendrá llamado también entonces? ¿Sí? Entonces tengamos esa actitud y ese pensamiento con cada uno de los hermanos. ¿Sí? Romanos 5:4, mira, esto es importante. Romanos 5:4. Si tenemos paciencia, nuestro carácter, ¿qué? Se fortalece, te vuelves más fuerte. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Amén. Porque una persona que tiene paciencia es una persona que no importa que las circunstancias se vean difíciles, sigue creyendo que Dios va a hacer con él lo que le prometió hacer con él. Amén. Y se vuelve de mayor carácter, más fuerte de carácter. Y no estoy hablando del mal genio, estoy hablando de carácter. Carácter es una persona que sigue siendo la misma, que es de una manera cuando las cosas están bien y que sigue siendo la misma cuando las cosas, se presentan terribles. Y sigue siendo igual de alegre, igual de paciente, igual de amoroso, sigue siendo igual de pacífico, igual de paciente, amén, igual de amistoso. Ese es un carácter fuerte. Nada lo hace cambiar. Amén. Ahora bien, Pablo fue uno de estos hombres. Pablo siempre tenía esa forma de ser el mismo a pesar de las circunstancias. Le dijo a Timoteo lo siguiente, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 11. Hablando acerca de lo que había sufrido, dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. O sea, no hay problema.
Sí he sufrido, sí han venido problemas, sí han venido situaciones, pero no hay problema, el Señor me saca de todas. Amén. Jóvenes que Dios ha llamado y que desde ahora nos damos cuenta que seguro tienen un llamado y que Dios los va a usar grandemente. Necesitan aprender paciencia, ser los mismos cuando las cosas marchan bien que cuando las cosas marchan mal. Seguir creyendo a pesar de la adversidad. Seguir adelante a pesar del desgano, a pesar del desánimo, ¿sí? Sabiendo que no importa cómo se sienten, importa quién es Cristo y quién nos llamó. Amén. Ahora bien, así que aunque tengas mucha fe, eso no quiere decir que no tendrás problemas. En cuanto empieces a tener fe, inmediatamente el enemigo tratará de probar esa fe. Dios te prueba en obediencia. Aprende esto también. Dios nunca te prueba en la fe. Dios solo te prueba en la obediencia. Dios probó a Adán y a Eva diciéndoles de este árbol no se puede comer. Dios, es decir, los probó en obediencia. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo. Lo probó en obediencia. Dios nunca te mandará una enfermedad para probarte. Dios nunca te mandará escasez para probarte. O Dios te mandó eso, dicen algunos, para ver si realmente le amas. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él sabe si realmente le amas desde antes de una prueba. Él no necesita hacer nada para comprobar nada. Él ya lo sabe. Él sabe cómo reaccionarás mañana, cómo reaccionarás la siguiente semana. Amén. Él no hace nada para comprobar, para ver si realmente le crees. Eso te lo mandó para ver si realmente confiabas en Él. Él ya lo sabía. Él no prueba tu fe, él prueba tu obediencia. Amén. El enemigo es el que prueba tu fe. Déjame mostrarte otra vez con el pasaje que iniciamos. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, ¿a quién él está hablando? A ti y a mí. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago era hermano de Jesús. No sé si tú lo sabías. Santiago el apóstol, o el apóstol Santiago, bueno, aquí no era apóstol, era pastor, ya lo recordé. Sí, Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Este es el Santiago que escribió esta carta, es hermano o medio hermano de Jesús, porque era hijo de María y de José. Jesús nada más era hijo de María, no de José. Así que Santiago está hablando ahí de todo lo que le vio vivir a Jesús. Vio que Jesús en medio de las circunstancias difíciles siempre estaba contento, siempre estaba alegre. Cuando había problemas, él estaba siempre gozoso, siempre tenía paciencia. Por eso pensaron que estaba loco. Santiago y los hermanos de Jesús pensaban que Jesús estaba loco. Pastor, eso no lo sabíamos. Marcos 3:21, mira, lo voy a leer en lenguaje sencillo. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo, porque decían que se había vuelto loco. La Reina Valera dice, porque decían que estaba fuera de sí. Y es que decían, solo un loco puede estar contento en medio de los problemas. Cuando Santiago acepta, nace de nuevo, acepta a Cristo como Salvador, se da cuenta, ahora entiendo, es necesario estar alegre en medio de las circunstancias porque eso muestra que tienes fe. Yo vi a Jesús hacerlo, lo veía. En medio de las circunstancias difíciles siempre mostraba paciencia. ¿Sí? Juan 7:5 nos habla de esto, dice, aún sus hermanos creían en él. Imagínate. Así que si tu familia no entiende por qué de repente te volviste cristiano, no te preocupes, a Jesús le pasó igual. Su familia se hizo completamente creyente una vez que él fue crucificado y resucitó. Tal vez lo mismo pase contigo. Hasta que te mueras, ellos creerán. Y no estoy hablando de que te mueras físicamente, estoy hablando hasta que te mueras a ti, a tu carne. Amén. Ahora mira, paciencia quiere decir constancia, ser el mismo siempre. Eso quiere decir paciencia.
¿Cómo actuaba Jesús cuando estaba bajo presión? No cambiaba. Seguía siendo el mismo. Seguía bromeando. ¿Sí? Se llevaba de a piquete de ombligo con los demás. Y cuando había problemas y le querían bromear, él decía, no, no estoy de ánimo. Tengo muchos problemas. No era así. Él seguía siendo la misma persona. Sí, seguía siendo alegre. Personas que cambian, cuando las cosas marchan mal, muestran que son gente sin paciencia. ¿Sí? Jesús no cambiaba nunca. Pablo tampoco permitía que las circunstancias lo afectaran. Mira, Hechos 20, 22 en adelante. Fíjate, me encanta cómo lo dice. Por favor, Hechos 20, ahí está. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Verso 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Imagínate que sea Dios el que te diga, cuando llegues allá, te van a meter a la cárcel. No solo te van a meter a la cárcel, vas a tener un montón de problemas. Y ese es Dios el que te lo está diciendo. ¿Tú cómo te pondrías? Oh, Señor, pues mejor no voy. Pero ve, dice Dios. Pero me van a meter a la cárcel. Sí, ve. Fíjate lo que dice el verso 24. Me encanta esto. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿Sí? Está hablando ni de los problemas, ni de las prisiones. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No me importa que me metan a la cárcel, no me importa que tenga problemas, ¿sí? Lo que me importa es cumplir el llamado que Dios tiene para mí. Y tengo que ir a Jerusalén e iré, ¿sí? Eso es paciencia. El poder de la paciencia, hermano, dice, no me muevo de la palabra, pase lo que pase. ¿Sí? No importa qué pase, sigo creyendo lo que Dios dice. No importa que se muestre, no importa que se diga, lo que importa es lo que Dios me ha dicho. No me moveré de ahí. Marcos 4:16 nos habla también acerca de la palabra sembrada. Mira, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Verso 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Comenzaron oyendo la palabra, pero y confesaron la palabra. Oh, si mi Señor suplirá mis necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Han oído algo así? Pero de repente alguien habló mal de ellos. Alguien dijo algo de ellos. Y comenzaron a hablar las ofensas que los demás decían de él. Andan diciendo que yo esto, pastor, eso no es justo. No se vale. Hermano, perdónelo. No le va a decir nada, pastor. Eso no es relevante. Tú tienes que perdonarlo aunque yo no le diga nada. No que ningún arma contra ti prospera, que si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿No lo va a poner en su lugar? No. Te voy a poner en tu lugar a ti. Perdónalo. Ese es ponerte en tu lugar, porque tu lugar es el lugar del perdón. ¿Cuántos dicen amén? Perdónalo. Bendícelo. Y si tiene necesidad, ayúdalo. Dejaron que los problemas fueran más importantes que la palabra. Y por eso perdieron las promesas. Recibieron la palabra con gozo. Amén a sus enemigos. Amén. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Así lo hago todos los días. El amor cubre multitud de faltas. Gloria a Dios. Amén. Oye, ya sabes que dijeron de ti. ¿Cómo? Le voy a decir al pastor. Tiene que... Oye, no recibiste la palabra con gozo, pero la perdiste. No tienes raíz, eres de corta duración. Cuando vino la tribulación o la persecución por causa de la palabra, se tropezaron. Marcos 4:18, por favor.
Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, verso 19, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la palabra se hace infructuosa. Creías que Dios había suplido tus necesidades, pero sucede que no tienes la pantalla última que acaba de salir, que casi también cocina y trapea y no sé qué hace. Entonces te sientes mal porque Dios no ha suplido todas tus necesidades. Tú no tienes de esas pantallas. Eso termina engañándote, te hace creer que Dios no suple tus necesidades. Es que el hermano fulano tiene carro del año, yo no. Sí, el engaño de las riquezas. Oh, es que yo no sé por qué Dios es más bueno con el hermano fulano que conmigo. Todo eso afecta. Es empezar a declarar las cosas que tus amigos, tus parientes, tus vecinos dicen que te hace falta para poder decir que Dios suple todas tus necesidades. Ser paciente, hermano, es ser constantemente el mismo. Solo hablar lo que le oyes decir al Padre. Fíjate bien en esto. La persona que vive por fe no cambia su estilo de vida por la presión del mundo. Ni cambia su estilo de vida por la presión de los demás. Siempre es la misma persona. Siempre. Amén. Es una persona que siempre cree lo que la palabra de Dios dice. Es una persona que sabe que sus necesidades serán suplidas de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. No le importa que la economía suba o que la economía baje. A él no le afecta la economía porque la economía del mundo no es su economía. Su economía es la economía del cielo. Amén. Y esa nunca cambia. Siempre es la misma. Todas tus necesidades son suplidas. No te preocupes por lo que has de comer ni lo que has de vestir. Así que esa nunca cambia. Y como esa nunca cambia, yo no cambiaré. Tendré paciencia. Amén. Una persona, hermano, que no tiene paciencia cambia de acuerdo a las circunstancias. Tiene fe cuando todo marcha bien y tiene miedo cuando todo marcha mal. Los cristianos verdaderos no cambian. Solo cambian cuando el cambio viene desde el cielo. ¿Cómo es eso? Cuando entonces el cielo te dice, no estás amando a todos tus hermanos, como yo lo he dicho en mi palabra. Señor, ¿cómo? No te llevas muy bien con fulano o con fulana de tal. Cierto, tengo que cambiar entonces. Él es el único que puede provocarme cambios. El mundo no me cambia. Hablaron mal de mí, ni modo. Eso no me cambiará. ¿Sí? Las circunstancias muestran que hay escasez. Eso tampoco me cambia. Eso viene del mundo. Hay epidemia en el mundo. Eso tampoco me cambiará. Jesús llevó mis enfermedades. Solo Dios es el que me puede cambiar. Cambiaré de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice, pero nunca de acuerdo a lo que el mundo me dice. Eso es tener paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, tener paciencia es seguir creyendo que Dios cumplirá su palabra, aun cuando todo parece mostrarte que nunca podrá cumplir contigo. Amén. Tendremos una clínica en el nombre de Jesús y tendremos más equipo que nuestros vecinos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pastor, ¿de dónde vamos a sacar? Lo creo en el nombre de Jesús. Mis bolsillos dicen que no se puede. La cuenta de la iglesia dice que no se puede. Pero la palabra dice que todo es posible para el que puede creer. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Qué estás creyendo, hermano? En el nombre de Jesús. ¿Eres una persona con paciencia o eres un impaciente? ¿Eres alguien constante o eres alguien que cambia de acuerdo a la situación? ¿Siempre alegre o depende? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No hay nada que provoque más problemas en un matrimonio que cuando uno de los dos es cambiante. Hoy llegó contento, pero mañana llega enojado porque tuvo problemas en el trabajo. ¿Cuántas esposas saben que eso provoca conflicto?
¿sí? También al revés. Hoy no amaneció de ánimo la esposa, ¿sí? Y hoy el todo le molesta. Todo eso, esos cambios provocan problemas, ¿sí? La paciencia es lo que trae equilibrio a todo matrimonio, a todo negocio, a toda iglesia, ¿sí? A todo tipo de relación. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí donde estás, en el nombre de Jesús, podría orar por ti, decirle, Señor, yo declaro paciencia sobre mis hermanos. Lamentablemente no funciona así. La realidad es que es algo que ya está en ti. Ya no puedo pedirle a Dios que te dé paciencia. Es un fruto de tu espíritu. Puede salir cada vez que tú lo decidas. Solo es entrenarte, es entrenamiento, nada más. Entrénate para reaccionar con paciencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, dame sabiduría para actuar con paciencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.